Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Muy bien. Una muy linda tarde acá en Mar del Plata. Oh, qué lindo. Hola, No me digan eso, porque me dan ganas de irme para allá. Yo ya le digo a todos los oyentes de esta zona que el día está bárbaro y que viene un fin de semana bárbaro, pero es lindo en el oeste del Gran Buenos Aires, es lindo. Pero en Mar del Plata es incomparable. Sí, más en esta época del año que todavía es frío, ¿viste? La verdad es que la primavera en Mar del Plata no se siente hasta el 15 20 de octubre. Pero hoy está muy lindo, está muy bueno. Bien, bueno, no falta tanto para el 15 o 20 de octubre. No, en cualquier momento. Ya lo tenemos. En cualquier momento me voy para allá. Cómo me gusta el mar, cómo me gusta la playa. En fin, bueno, ustedes han planteado un tema muy, pero muy interesante. Primero les preguntaría quién es John Forbes Nash, porque no todos saben sobre su biografía, ni todos vieron esa película extraordinaria que se llamó Una mente brillante. ¿Por qué no nos cuentan un poquito quién fue y después vamos al tema de fondo? Bien, en principio este tema nos había quedado pendiente antes de las PASO. Yo no recuerdo si a partir de la participación de personas con discapacidad en distintas esferas y de los aportes que personas destacadas han hecho a la humanidad, ahí salió el tema de Nash. Después, bueno, las circunstancias hicieron que lo dividiéramos para ahora. Pero podemos decir así, en principio, que John Nash fue un estadounidense, nacido en 1928, que empezó a estudiar química. Era una persona muy retraída cuando niño, según dicen las crónicas, y que, bueno, cuando nació fue bautizado en la iglesia episcopaliana norteamericana. El padre era ingeniero, la madre era profesora, y era una persona muy reconcentrada, y empezó a quería estudiar química, pero después se volcó hacia la matemática, y bueno, vivió además en una época que es necesario marcar, que fue la época de la Guerra Fría, es decir, cuando él estaba estudiando, estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, y después, bueno, con Truman vino esta división, anteriormente, por supuesto, ¿no? La división de Yalta y demás, pero con Truman se incrementó lo que fue la Guerra Fría, y además, inclusive se menciona en la película, que después vamos a hacer referencia, a McCarthy, ¿no? Claro. La época del macartismo, que lo hemos tenido, el macartismo que hemos tenido que padecer inclusive hasta muy avanzados los años 70-80, ya que, por ejemplo, una de las proyecciones del macartismo fue la doctrina de la seguridad nacional aplicada en toda América Latina. Esto es para poner en contexto en el momento en el que aparece John Nash como estudiante. ¿Y por qué lo del macartismo? Porque era una especie de paranoia generalizada el macartismo también. ¿No? Donde cualquier persona que pensaba de manera diferente era un terrorista, McCarthy veía comunistas por todos lados, comunistas infiltrados por todos lados, hecho que, bueno, lo hemos vivido también acá, en la Argentina, en toda América Latina, con las dictaduras, y en las no dictaduras también, cuando se libraba esta guerra, donde si vos pertenecías inclusive a alguna línea progresista de algún partido tradicional, no eras de una línea progresista, eras un infiltrado rojo que venía a reventar lo que había. Sí, acá se utilizaba mucho la imagen del idiota útil. El idiota útil, concepto que quedaba muy extendido. Pero ¿por qué explicamos esto primero? Por lo que va a pasar después con Nash, o sea, por lo que va a pasar con Nash, digamos, mientras él empieza a estudiar, y que empieza con alucinaciones, con una serie de cuestiones
que no están descontextuadas. Acá más o menos es el contexto. No sé si, Rodrigo, si vos querés continuar y acerca del desarrollo de la vida de Nash. No, también quiero sumar que hay un eco ahí, ¿eh? Sí. A ver. A ver ahora. Hola. Ahí te escucho mejor. ¿Ahí, Rodrigo? Sí, yo no escucho el eco. Ahora está bien. Que estudió filosofía, que jugaba al fútbol, que estudió en la Universidad de Carnegie Mellon, que tuvo un tardío reconocimiento ya entrado en su discapacidad, que fue el título el premio Nobel en Ciencias Económicas, que fue recién en 1994, cuando él ya era un destacado profesional en 1948, ¿no? Claro. Ahora, está bien, esta es la personalidad destacadísima, termina con un premio Nobel, un hombre que fue adquiriendo esa discapacidad. Ahora, hay un principio que tiene que ver en la teoría del juego, de ganar. Yo algo había dicho al comienzo, pero me gustaría, que no sé si ustedes lo pudieron escuchar, pero me gustaría que ustedes desarrollen este concepto, porque en general había una idea de una relación a veces de suma cero. Es decir, suma cero quiere decir que hay 100 pesos en disputa y solamente uno o nos quedamos 50 y 50, o uno se queda con todo el billete, el otro, de manera tal que el peso que gana uno lo pierde el otro. Pero hay otro concepto, que es que pueden ganar los dos, pero es un concepto dinámico. ¿Por qué no hablan de esto? Bien, Mario, esto se ve en la película, está muy bien desarrollada. Hay que aclarar que la película Una mente brillante, a la que vos hacías referencia al principio, está basada en un libro con el mismo título de Sylvia Nazar, que se llama también Una mente brillante. Y a lo largo de esta película, si bien el mismo John Nash después dice que algunas cosas tienen más vuelo poético que real en algún aspecto, pero la obsesión que aparece a lo largo de la película en los primeros años es que él busca una relación de equilibrio, ¿no? Cuando empieza a escribir todos esos modelos matemáticos en los vidrios, y ve, por ejemplo, cómo las palomas se disputan por un espacio, por comida, y dice, siempre alguien pierde, ¿no? Es lo que él dice, siempre alguien pierde, pero tiene que haber alguna manera en la que no. Y cuando aparece en escena Alicia, esta chica salvadoreña, que va a ser después su esposa, esta alumna, hay una escena que es muy interesante cuando se están muriendo de calor, y afuera están trabajando con un taladro mecánico que hace un ruido espantoso. Entonces cierran las ventanas y Nash se pone muy nervioso y dice, bueno, cierre por más que haga calor, porque acá lo que importa es lo que yo digo, qué sé yo. En mi clase, estoy yendo un poco rápido, pero por eso estoy parafraseando, no citando textualmente. Y entonces Alicia abre las ventanas y le pide a los obreros que, como les queda 45 minutos, si se pueden trasladar a otro lugar. Sí, le contestan sí. Entonces ahí se ve de una manera gráfica, que no sabemos si eso ocurrió en la realidad, pero evidentemente el guión vuelca una forma gráfica, lo que vos decías, Mario, que no necesariamente la ganancia de uno debería ser la pérdida de otro. En este caso se compatibilizaban dos situaciones en la que se podían trabajar en otro lugar los operarios mientras finalizaba la clase y después volver al mismo lugar, y ni los operarios atrasaban en su trabajo ni se perdía la clase. Él buscó permanentemente un modelo matemático en la teoría de juegos, y de hecho esto tuvo un gran impacto en las corrientes socialdemócratas, de alguna manera en las teorías de la negociación. De hecho, hay algunas disputas si Nash, sus corrientes son de derecha o de izquierda, ¿no? Y sin embargo,
algo que él también pone en crisis con la teoría del juego y las teorías de la negociación, inclusive a nivel laboral, es salta por encima de esas categorías. Y es un aporte muy importante, pero el reconocimiento, como marcaba Rodrigo, llega recién en el año 94, porque este trabajo lo había hecho 50 años antes prácticamente, o 45 años antes. Pero transcurre toda esta cuestión de que detectan la esquizofrenia. En la película se ve como él ingresa en unos, trabaja para el Pentágono y demás, y bueno, después resulta ser que todo era, o gran parte de todo esto era producto de una alucinación. No vamos a, seguramente habrá gente que no vio la película, así que no vamos a finalizarla, ¿no? A comentarla más, pero vale la pena. Ahora, ¿cómo? Sí, vale la pena. Pero, Incluso les puedo decir que en uno de sus libros, Walter Graciano toma esta película porque dice que a partir de esta película él descubrió cómo el sistema, fíjate vos, se los relato porque él lo cuenta. Él dice que en un momento Nash dice que él ha rebatido a Adam Smith. Y él se quedó, sí. Walter Graciano se quedó impactado porque, claro, habían aprendido en la universidad a Dan Smith y no sabían que había alguien que lo había rebatido, pero no sabía si eso era un agregado del director de la película o realmente era algo fidedigno. Y finalmente investigó y realmente era cierto. Entonces se preguntó él por qué frente a esta novedad intelectual las universidades la omitían olímpicamente y seguían enseñando algo que ya se había demostrado como falso. Y descubrió que no es porque las universidades no lo supieran desde el punto de vista intelectual, sino porque las viejas ideas seguían sirviendo a los intereses financieros y de las grandes compañías de petróleo, que eran las que terminaban financiando universidades para generar un conocimiento falso, pero que servía a sus propios intereses. No sé si fui claro, porque traté de resumirlo y no quitarle más tiempo. Clarísimo, porque además esta es la gran disputa cuando hablamos de educación, cuando se habla de las universidades públicas y las privadas, ¿no? ¿A qué intereses defienden las privadas, a qué intereses las públicas? Y a qué responde cada uno, ¿no? La verdad es que sí, él menciona justamente el tema de Adam Smith, y de hecho también hay dos cosas. Una, esos intereses que a su vez se valieron del prejuicio, porque claro, como una persona con esquizofrenia iba a tener semejantes pensamientos, ¿no? Una forma tan lateral de ver las cosas, y además la descalificación. De hecho, en la película cuando aparece, cuando se le va a otorgar el premio Nobel, ahí claramente dice, bueno, cuando alguien recibe el premio Nobel se entera poco antes de recibirlo, o directamente si fue nominado y no lo recibió, pero a él lo van a entrevistar antes, no sea cosa que haga alguna locura en Estocolmo al momento de recibir el premio Nobel. Y es impresionante también ver de qué manera él lucha, porque él dice, todo problema tiene solución. Esto es importantísimo también. Todo problema tiene solución. Por lo tanto, él tiene que encontrar parámetros que le permitan descubrir que sus alucinaciones son alucinaciones. Encuentra uno muy pronto, por ejemplo, que la sobrina de su amigo nunca crece, nunca envejece. Pasan los años y siempre tiene el mismo tamaño, la misma forma, y le dice, vos no existís. Y lo mismo pasa con su amigo imaginario, ¿no? O alucinatorio. Mm-hmm. Y cuando uno de los alumnos, cuando él vuelve a Princeton, lo va a entrevistar, él le ofrece un sándwich. Entonces, cuando ve que se lo come, es impresionante eso, ¿no? Ver cómo va elaborando diferentes estrategias para... O como cuando le pregunta a la alumna, cuando va la persona a informarle que ha sido nominado para el premio Nobel, le pregunta a la alumna si es verdad, si es real esa persona que le está hablando.
Bueno, ahora yo no sé si nuestros oyentes habrán entendido, no sé si el mensaje hemos sido claro. Nos quedan poquitos minutos. ¿Cómo redondeamos esto que hemos dicho hasta aquí? Y mira, yo un pequeño aporte y lo dejo a Rodrigo. Tiene que ver con lo que venimos planteando desde el principio de las columnas, Mario. Tenemos que salir de esa idea, de ese estereotipo, de ese cliché tan sonado que dice nadie es imprescindible. Nosotros siempre decimos acá todos somos imprescindibles. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado? Es algo contrafáctico, se entiende. Pero ¿qué hubiera pasado si John Nash hubiera nacido en otro lado? ¿Qué hubiera ocurrido? Entonces, acá vemos una persona que podría haber sido descartada plenamente por el llamado modelo médico, combatida, y sin embargo hizo uno de los aportes más brillantes al siglo XX, siglo XXI. Entonces, esto reafirma aquello que decimos, que venimos diciendo desde el principio de las columnas. Una sociedad justa, una comunidad justa es una comunidad que percibe al otro como imprescindible, como necesario, donde todos somos necesarios y todos, en mayor o menor medida, hacemos aportes para todos. En definitiva, John Nash, con la teoría del juego, refleja de manera matemática estos enunciados. Bien. Valiéndonos de la capacidad que tiene cada una de las personas en la medida en que puede, y complementándonos, logramos esa sociedad más justa. De alguna manera, por ejemplo, cumpliendo con la normativa vigente, por ejemplo, también nos beneficiamos todos, entonces se produce un ganar-ganar como sociedad. Bien, creo que ese es el gran sentido de la idea del ganar-ganar, que en la medida en que sumamos esfuerzos y sumamos capacidades, ganamos todos. Correcto. Bueno, podríamos decir también otro concepto, ya terminamos, pero que es el de la cantidad que se transforma en calidad, o de la cantidad emerge la calidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos futbolistas porque en la Argentina mucha gente juega al fútbol, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, los rusos tienen buenos ajedrecistas porque mucha gente juega al ajedrez. Y la Argentina tiene, desde hace mucho tiempo, ha tenido una cultura de marginar a los pobres, marginar a las personas con discapacidad, marginar, en fin, a pesar de que tenemos también en un país de inmigrantes que se han tratado de integrar y que todos participen colectivamente en la construcción del país, lamentablemente con el paso de los años, del tiempo, y sobre todo los últimos 45 años, la segregación, el apartheid, nos ha caracterizado, y por eso tenemos la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, y por eso tenemos 6 o 7 de cada 10 niños por debajo de la línea de pobreza. Y de esa manera pierden estos niños, pero perdemos todos. Y realmente si los recuperáramos, estaríamos ganando no solo ellos, sino que estaríamos ganando todos. Es una tristeza que este país no lo haya querido comprender, a pesar de que somos uno de los adalides de la justicia social, y de aquellos que han querido integrar a todos los sectores sociales realmente en la construcción de una nación que diera un buen vivir al 100% de sus habitantes. Cierren como ustedes quieran, porque el tiempo ya nos sobrepasó. Bueno, creo que vamos a convenir, Rodrigo, que un ejemplo del ganar es el ingreso básico universal. Estaba pensando en eso mientras Mario lo decía. Creo que queda claro que es que creo que es el principal un proyecto de una filosofía de ganar. Excelente. Bueno, ¿nos vamos a encontrar el viernes que viene? Nos encontramos el viernes que viene entonces, Mario. Con otro tema. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Mario. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y con Rodrigo Romera, en esta cosa de que a veces uno hace algo por el otro, pero no solo gana el otro, sino que gana uno también. O el otro hace algo por uno y ganamos también los dos.
de esto se trata, por eso hay que, digamos, esmerarse y tratar que nuestra inteligencia vaya a la cumbre más alta.